Bueno, mi amada iglesia, que el Señor les bendiga, que la gracia de Dios esté sobre su vida. Y quiero compartirle la palabra del Señor en esta mañana, usted que está en la casa, pero Dios tiene una palabra y tiene un mensaje para usted hoy. Y quiero que usted abra la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Y quiero hablarle de un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, que se llama el aceite fresco. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 5, nueva traducción viviente. Dice: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra actitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Amén y amén. Yo quiero resaltar algo bien importante, y es que dice el libro de Corintios que nuestra capacidad, nuestra actitud proviene del Señor, proviene de Dios. Así que yo le quiero decir a usted en esta mañana, que usted está ahí en su casa, que todo lo que usted y yo podamos hacer en esta tierra necesita de algo que viene del Señor, que se llama el aceite fresco. Usted no va a poder hacer nada en esta tierra. Usted cree que quizás el estudiar una carrera va a ser suficiente para tener éxito en esta vida, o quizás aprender algo de información acerca del ministerio le va a servir para algo en esta vida. Pero yo tengo que decirle que eso no es así, que nuestra competencia, que nuestra capacidad, que nuestra actitud viene del Señor. Y un problema que tiene la iglesia de hoy es que la iglesia de hoy necesita un aceite fresco y nosotros no somos conscientes de esa necesidad. Cuando no hay aceite fresco en nuestra vida, en nuestra familia, cuando no hay aceite fresco en nuestro ministerio, siempre va a escasear la revelación. Yo quiero que usted mantenga eso en su corazón. Cuando no hay aceite fresco, no hay revelación. Ahora, ¿qué problema hay, pastor, de que no haya revelación? Cuando no hay revelación, hay estancamiento en mi vida. Yo me detengo. Todo cambio que usted ha visto en las personas que han llegado a la iglesia, que hacen parte de su familia, y usted ha visto que han cambiado, fue porque la revelación llegó a su corazón. Y por eso ellos pudieron crecer espiritualmente, pudieron cambiar su vida. Pero la iglesia de Cristo constantemente cae en que no necesita aceite fresco. ¿Por qué? Por la mentalidad de Grecia que hay en nuestra vida. La mentalidad de Grecia lo que hizo fue enseñarnos a razonar y a creer que cuando ya tuviéramos la información de algo, ya lo íbamos a alcanzar. Y esto nosotros lo podemos revisar en nuestra vida cotidiana, lo podemos revisar en el ministerio, que cuando usted pasa por una universidad, que cuando usted hace un curso, no es suficiente. Pero Grecia nos enseñó y nos hizo que pensáramos de esa forma, que cuando usted aprende algo, con eso ya usted tiene para la vida que tiene, y eso no es así. Mire, yo quiero enseñarle cómo funciona en el mundo espiritual. En el mundo espiritual funciona de la siguiente manera: usted debe recibir la enseñanza, pero también tiene que recibir el espíritu de la enseñanza. Usted no puede quedarse con la letra solamente. Usted necesita recibir la enseñanza y recibir el espíritu de la enseñanza. Por eso a mí siempre me ha aterrado que la gente a la hora de la administración se vaya. Porque usted no se tiene que ir al momento de la administración. El momento de la administración es el sello, el espíritu que lo va a activar a usted para vivir esa palabra. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire, el Señor dijo: yo les voy a hablar palabras que son espíritu. O sea, la palabra que es espíritu le va a tocar su vida y su corazón. Mire, lo único que hace la letra es inflar mi ego. La gente dice: es que yo sé mucho, yo hice tantos cursos, yo sé aquello. La pregunta es: ¿lo vives? ¿Lo tienes en tu vida?
Porque si tú no lo tienes en tu vida, quiere decir de que no recibiste el espíritu que venía con la enseñanza. Porque quizás de pronto quien te lo dio no tenía la vida para enseñarte eso. Por eso yo he sido muy insistente de decirle a usted: no escuche cualquier mensaje. Porque puede estar muy bonito el mensaje, puede sonar muy teológicamente bien bonito, pero si el que enseña el mensaje no tiene el espíritu del mensaje, que es la vida, o sea, si no vive el mensaje, inmediatamente nosotros vamos a caer en muerte. Usted va a caer en muerte. Por eso yo siempre que escucho un mensaje, yo lo primero que mi espíritu tiene que revisar es si ese mensaje tiene vida, si ese mensaje es vigente. Ahora le voy a dar un ejemplo muy sencillo. El ejemplo muy sencillo era con los fariseos y con los saduceos. Los fariseos y los saduceos hablaban de la ley, interpretaban la ley, recitaban la ley, pero no vivían la ley. No tenían el espíritu de la ley. Sobre ellos no estaba el rema de Dios, no estaba el Espíritu Santo, no había revelación. Y entonces ahí es donde viene la muerte. Escúcheme, cuando usted reciba una enseñanza, usted tiene que entender algo, y es que el conocimiento es progresivo. Uno nunca recibe una enseñanza total ni absoluta. El conocimiento es, por eso dice la Escritura: y conoceréis la verdad. Conoceréis es un presente progresivo, o sea, yo voy conociendo, la verdad se me va revelando a mi vida y se me va revelando a mi corazón. Por eso yo no me puedo quedar con la enseñanza de hace 20 años. Yo no me puedo quedar con la unción de hace 5 años. Ni siquiera me puedo quedar con la enseñanza del 2020. Yo necesito lo que Dios tiene para mí. Yo necesito aceite fresco. No es suficiente con lo del 2020. Yo necesito la unción de hoy. Yo necesito la capacidad que Dios tiene para mí hoy. Yo necesito tener un encuentro con Dios hoy. Un encuentro en la presencia de Dios. ¿Usted sabe por qué Israel no pudo recibir a Jesús? Porque vivían con las enseñanzas de Moisés. Pero todo lo de Moisés era una sombra nada más. Ellos se quedaron con la enseñanza de Moisés, se quedaron con lo que Moisés tenía, y eso les puso un velo en los ojos. Cuando yo no quiero aceite fresco, yo siempre se me va a colocar en mi vida un velo en mi vida. Usted no podrá ir más allá del aceite que usted pueda tener en su vida. Y usted me va a decir: pastor, yo no he renovado el aceite en mi vida. Ahora, cuando yo no renuevo el aceite en mi vida, lo más seguro es que yo caiga en muerte espiritual. Cuando no hay una renovación en mi vida, yo caigo en muerte espiritual. Y ahí es donde yo debo hacer un alto en el camino y darme cuenta que necesito una renovación. Usted necesita una renovación, yo necesito una renovación. Cuando arreglamos una casa, la pintamos, vemos que la casa se renueva. Cuando una persona se peluquea, se arregla, se corta el cabello y se arregla, lo vemos renovado, lo vemos diferente y puede tener acceso a mejores cosas porque está renovado. Usted y yo necesitamos un aceite fresco. No podemos quedarnos en la muerte espiritual. Así que cuando usted no tiene un aceite fresco, yo no tengo un aceite fresco, lo que más nos puede pasar a nosotros es tener una muerte espiritual. Hay mucho creyente que lo único que puede hacer es venir a la iglesia, y algunos ni lo hacen tampoco. Ese es un síntoma de la muerte espiritual. Y mire, le quiero decir algo: usted no podrá ver nada nuevo de Dios si usted está aferrado al aceite viejo. Si usted se aferra al aceite viejo, usted no va a ver nada de Dios. Y escúcheme, las personas piensan que dejando de venir a un culto no pasa nada. Y no entendemos que cada vez que venimos a un servicio, Dios está renovando mi aceite para la batalla que viene esta semana. Dios
me está dando a mí un nuevo comienzo para seguir adelante. Pastor, yo quiero saber qué es el aceite fresco. Usted habla del aceite fresco, yo quiero saber qué es el aceite fresco. El libro de Juan capítulo 3 versículo 34 dice: porque al que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente: porque el que es enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. ¿Qué es el aceite fresco? El aceite fresco es la llenura del Espíritu Santo. Es la unción de la hora que Dios envía cuando hay hambre de Él. Dios envía una unción cuando usted y yo tenemos hambre de Él. Y esta siempre es traída a través de la palabra que viene a través de un hombre y una mujer de Dios. Cada palabra tiene asociada un aceite fresco. A mí hay algo que me impresiona, y es que la gente termina la palabra y no se queda el tiempo de la administración. Y el tiempo de la administración es el sellar esa palabra con el poder de Dios, demostrar el poder de Dios, la administración. Mire, siempre que se predica el perdón, se predica el amor, se predica de la paz. Siempre al final eso es lo que se ministra. Por eso usted no puede salir corriendo. Usted tiene que esperar el Espíritu que viene con la palabra, ese aceite fresco que Dios quiere traer. Escúcheme, siempre que se predica un mensaje se tiene que, y aquí le hablo a los que predican la palabra, siempre que se predica un mensaje se tiene que ministrar. Se tiene que ministrar llenura del Espíritu Santo en esta área. Si no, lo único que vamos a hacer es darle información a la gente y llenar su ego. Entonces la gente no va a vivir. ¿Cómo sé, pastor, que mi aceite no es fresco? Quizás usted dice: pastor, pero yo tengo un aceite fresco. ¿Cómo yo sé que mi aceite no es fresco? Número uno, yo no tengo un aceite fresco, escúcheme, porque no se manifiesta la revelación en mi vida. Primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1 dice lo siguiente: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¿Qué pasaba en Israel? En Israel el pecado de los hijos de Elí, la desconexión de Elí, lo que hizo fue que el aceite que ellos tenían fuera un aceite viejo. Ellos ya no se renovaron en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucedía? Escaseaba la palabra, ya no había visión, ya Dios no le hablaba a los sacerdotes, no había revelación. Y mire esto: cuando no hay aceite fresco, se detiene la revelación. Y cuando se detiene la revelación, se detiene la transformación en una persona. Siempre los cambios que hemos visto en una persona han sucedido por la revelación que ella ha recibido. Usted ha visto a su esposo cambiar, usted ha visto a su esposa cambiar, ha visto a sus hijos cambiar en la iglesia. ¿Y sabe por qué ha sucedido eso? Porque ellos han recibido revelación. La revelación que ellos han recibido es la revelación que a ellos lo ha movido. Pero ¿sabe por qué hay revelación? Porque hay un aceite fresco siempre. Cuando usted tiene un aceite fresco, siempre va a haber revelación. Cuando yo le predico a usted, yo no le predico mirando el libro de nadie, ni mirando qué copiar para venirle a predicar. Yo voy a preguntarle a Dios y le pregunto: Señor, ¿qué le quieres hablar al pueblo? ¿Qué es lo que el pueblo necesita? ¿Qué es lo que el pueblo necesita hoy? Eso se llama aceite fresco. Y cuando hay aceite fresco hay palabra. Cuando hay aceite fresco ya no hay oscuridad, hay luz. Y usted va a decir: pastor, ¿cómo sé que lo que yo estoy recibiendo es revelación? Cuando la palabra que yo recibo atraviesa mi corazón, yo sé que Dios me está revelando algo. Tiene que tocarme en las fibras de mi corazón. Yo tengo que sentir algo cuando estoy escuchando la palabra de Dios. Ahí es donde yo sé que hay revelación. Ahí yo sé que hay aceite fresco. Escúcheme, si usted y yo no tenemos revelación, en nuestra vida no hay aceite fresco. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿Cuándo fue la última visión que tuviste? Si no la has tenido hace rato,
es porque hay falta de aceite. Tenemos que recuperar el aceite fresco de la presencia de Dios. ¿Cómo sé que no tengo aceite fresco, pastor? Porque no tengo presencia de Dios en mi vida. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mire, David era un pastor de ovejas, y la unción asociada a la vida de David era la unción que venía por la responsabilidad que él tenía, que era cuidar las ovejas. Pero cuando vino un aceite fresco sobre él, el aceite fresco lo que trajo fue la presencia de Dios en la vida de David. A partir de ese momento, la presencia de Dios estaba con él. Escúcheme, cuando yo no tengo presencia de Dios, pastor, ¿yo cómo hago para saber que tengo presencia de Dios? Cuando yo oro, yo debo sentir algo. Cuando yo ayuno, debo sentir algo. Cuando yo adoro, debo sentir algo. Si yo no siento nada, es porque no tengo aceite fresco. Porque el aceite fresco lo que trae a mi vida es la presencia de Dios. Por eso se dice de David que el Espíritu Santo vino desde aquel día sobre la vida de David. El aceite fresco, le voy a decir algo, mire, el aceite fresco no es la presencia que usted siente en el servicio. Usted puede sentir una presencia en el servicio, presencia de Dios en el servicio, pero eso no quiere decir que tú tengas aceite fresco, que yo tenga aceite fresco, porque puede ser la unción que hay en el lugar, la unción corporativa, la vida de oración de muchos, la adoración corporativa que nosotros tenemos. El aceite fresco no es eso. El aceite fresco es que yo me puedo parar en la esquina de la calle y comienzo a orar y comienzo a sentir la presencia de Dios. Escuche, mire esto, entro a un lugar y la gente siente paz. Yo he experimentado con mi esposa que en el negocio en el que entramos comienza a llenarse, y eso como evidencia de la presencia de Dios. Número 3, ¿cómo sé que no tengo aceite fresco, pastor? Yo no tengo aceite fresco cuando no estoy en continuo movimiento. Escúcheme, cuando yo no tengo movimiento en mi vida, quiere decir que me hace falta una renovación del aceite. Cuando yo no tengo llenura del Espíritu Santo, yo me detengo. Por eso hay gente que un día dejó de servir. Por eso hay gente que un día dejó de adorar, dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque en su vida no había un aceite fresco. Mire lo que dice Hechos capítulo 6 versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Quizás hoy el requisito en los ministerios es que la persona haya hecho un curso, y yo no estoy en contra de eso, pero el requisito para nosotros debe ser si la persona está llena del Espíritu Santo. ¿Está lleno del Espíritu? ¿Está lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál debe ser el requisito de tu esposa? ¿Cuál debe ser el requisito de tu esposo? ¿Está lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál debe ser el requisito para ir al ministerio? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? Escúchame, ¿por qué, pastor? Porque si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, yo me voy a quedar quieto. Cuando una persona no está llena del Espíritu Santo, se paraliza, se detiene. Se dice, pero pastor, él antes servía y ahora ya no quiere servir. ¿Sabe por qué? Porque no está lleno del Espíritu Santo. Pero cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros comenzamos a movernos. Por eso dijeron, búsqueme a gente que esté llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para delegarles este trabajo. Usted necesita, yo necesito estar lleno del Espíritu Santo. Mire, su matrimonio va a caminar si ustedes están llenos del Espíritu Santo. Mi negocio va a andar si yo estoy lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me pone en un continuo movimiento. Entonces, cuando yo no me muevo es porque no hay un aceite fresco en mi vida. Yo necesito un aceite fresco. Ahora, ¿por qué no tengo un aceite fresco? Le voy a dar
unas razones de por qué no lo tengo. Número uno, por las distracciones. El diablo te va a querer distraer a todo momento. Satanás trabaja distrayendo a los santos. Mire lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 19. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Ante la palabra que usted reciba un domingo como hoy, ante la palabra que usted reciba un jueves, va a venir un ataque de las tinieblas. ¿Cuál es el ataque de las tinieblas? Distraerlo, distraerme, sacarme a mí del propósito, sacarme a mí de lo que Dios tiene para mí, ahogar la palabra con las preocupaciones, con el engaño de las riquezas. ¿Qué es el engaño de las riquezas? Que nosotros creemos, porque podemos llegar a creer que porque tenemos dinero vamos a estar bien. Ese es el engaño de las riquezas. Entonces vienen las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, el deseo de hacer lo que todo el mundo hace, y eso ahoga la palabra que trae un aceite fresco a mi vida. El diablo nos va a querer distraer. Usted no se deje distraer, y menos en un tiempo como este. Si usted y yo nos dejamos distraer en un tiempo como este, nosotros podemos perder hasta la salvación, podemos perder el propósito. No nos podemos dejar distraer. Satanás tiene un espíritu trabajando para eso, se llama el espíritu de Pitón. Pitón es el espíritu que cuando usted va a orar, manda a alguien a que lo llame. Le sale un oficio por hacer. Satanás no quiere que usted y yo oremos, porque cada vez que nosotros oramos, recuperamos territorio. La oración lo que hace es recuperar el territorio que nosotros hemos perdido. Segunda razón de por qué yo no tengo un aceite fresco: porque yo no me congrego. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Escúcheme. Cuando usted no se congrega, continúa con el mismo aceite. Con el mismo aceite viejo. Quizás usted uno de los que se congrega una vez al mes, pues déjeme decirle que ese aceite que tiene ya no sirve. Usted necesita el aceite de hoy. Usted necesita el aceite fresco. Yo necesito el aceite fresco para la batalla esta semana. Para la batalla que se nos viene necesitamos un aceite fresco. ¿Por qué? Escúcheme, porque Dios me da a mí un aceite, y a mí ese aceite me sirve para ese tiempo y esa temporada en la que Dios me va a meter. Pero yo lo voy a usar y se va a agotar. Yo necesito renovar ese aceite. ¿Cómo lo renuevo? Cuando voy a congregarme. Cada domingo, cada jueves Dios me da un aceite nuevo. Cada mañana de devocional Dios me da un aceite nuevo. Y ese aceite me mantiene a mí lleno para hacer la voluntad de Dios, para que mi propósito sea cumplido aquí en la tierra. Usted no se puede dejar de congregar. La Biblia dice, como algunos tienen por costumbre, hablando de los días que estamos viviendo, la gente tiene la tendencia a dejarse de congregar, pero pierde su aceite. Mire, yo quiero que usted entienda algo. Hay cosas que Dios no va a resolver. Hay cosas que Dios me va a dar a mí el poder para que yo las resuelva. Por eso los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le dijo: a usted no les conviene saber los tiempos y las sazones que solamente el Padre puso en su voluntad, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Dios no te va a decir ni cuándo y muchas veces ni cómo. Dios te va a dar el poder para que tú lo enfrentes. Dios te va a dar el poder para que tú venzas el pecado. Dios te va a dar el poder para que tú restaures la familia. Dios te va a dar el poder para que tú sanes los enfermos, eches fuera a los demonios, le prediques a la gente y ganes las almas. Dios te va a dar el poder para que tú hagas tu negocio. Dios te va a dar el poder para que tú eduques a tus hijos. Dios te va a dar el poder, porque nuestra fe no puede estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cada reunión yo tengo que ir por poder, yo tengo que ir por un aceite fresco, yo tengo que ir por una unción nueva del Espíritu Santo sobre mi vida. Y entonces, escúcheme, entonces yo voy a ver la gloria de Dios. Por esto este ministerio, y escúcheme, y este pacto nuevo no es de la letra, este pacto nuevo es del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica.
Cuando usted recibe el Espíritu Santo, yo recibo el Espíritu Santo, la unción que tiene para mí, como lo leí al principio, que no tiene límites. O sea, Dios no me llena completamente hoy, mañana tiene una unción nueva para mí. Esa unción que yo recibo me da a mí la capacidad de tener la victoria. Pero cuando yo no me congrego, yo no tengo aceite fresco. Número 3, ¿por qué yo no tengo un aceite fresco? Porque yo no oro en el Espíritu. La iglesia ha recibido el poder de Dios, pero no lo usa. Y el poder de Dios está en la oración en el Espíritu, la oración en lenguas. Quizás usted nos ve orar a nosotros en lenguas, nos ve orar en un idioma raro y desconocido, y usted no sabe qué es eso. Pero déjeme decirle que eso es lo que la Biblia le llama lengua extraña. Y la lengua extraña le fue dada a la iglesia para la iglesia tener una comunión con Dios. Cuando yo oro en el Espíritu, yo no sé lo que estoy orando, a menos de que tenga interpretación de lenguas. Cuando yo oro en el Espíritu, mi espíritu le está hablando a Dios, que es espíritu, y le está hablando de acuerdo a su voluntad. Por eso Dios nos dio a nosotros la oración en el Espíritu para dos cosas. Cuando usted ora en el Espíritu, usted recibe revelación, y cuando usted ora en el Espíritu se llena de poder, de un aceite fresco. Por eso cuando oramos en el Espíritu, nosotros comenzamos a renovar el aceite. ¿Qué le falta a la iglesia? Orar en el Espíritu. Ore media hora en lenguas, ore una hora en lenguas, y usted va a ver el cambio en su vida espiritual. Usted va a ver el cambio en su vida, porque usted va a orar conforme a la voluntad de Dios. Inclusive usted va a recibir cosas como producto de esa oración en el Espíritu que usted nunca va a pedir en una lengua natural, pero que su espíritu las está orando y las está pidiendo. Entonces ya le he dicho 3 cosas por qué no tenemos nosotros un aceite fresco: por las distracciones, porque no me congrego y porque yo no oro en el Espíritu. Entonces no tengo un aceite fresco. Y usted me va a decir: pastor, ¿para qué necesito el aceite fresco? Yo necesito el dinero, yo necesito que mi familia esté bien. Eso es lo que yo necesito. Yo le voy a decir por qué usted y yo necesitamos un aceite fresco. Yo necesito tener un aceite fresco para esperar la venida del Señor. Mire lo que dice en Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. O sea, llevaron la lámpara con el aceite que tenían, pero no tenían un aceite para renovar el aceite que se iba a ir. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mateo 25, voy en Mateo 25, 6. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. El acontecimiento que esperamos como iglesia y que está muy cerca es la venida del Señor. Creo que todo esto que ha venido pasando en el mundo y lo que podrá pasar en el mundo, lo que nos viene a decir a nosotros es: Cristo viene pronto. Pero yo me tengo que preguntar: ¿estoy preparado para su venida? Porque en lo que yo veo aquí, tenemos 5 vírgenes sensatas, 5 insensatas, y en lo que yo veo aquí, 5 no tuvieron el aceite suficiente para esperar su venida. Y yo tengo que preguntarme hoy: ¿será que yo tengo el aceite suficiente hasta el día que Él venga? ¿O tengo que tener un aceite de reserva siempre, para que cuando se me termine el aceite, yo tengo que volver a renovarlo? Yo tengo que renovar el aceite todos los días, porque eso me va a mantener esperando su venida. Número 2, ¿por qué necesito el aceite fresco? Y mire, esto se lo voy a enseñar y es muy práctico para usted. Cada puerta que se me va a abrir a mí,
necesita un aceite fresco para mi vida. Yo necesito tener un aceite fresco para poder entrar por esa puerta. Si yo no tengo el aceite, puede venir la oportunidad y yo no entro. Yo necesito ese aceite. ¿Por qué yo necesito el aceite fresco? Para no depender de otros. Yo no puedo depender de la oración de mi pastor y de mi pastora, aunque ellos oran por mí. Yo necesito tener mi aceite. Yo necesito tener la unción. Yo necesito enfrentar a Satanás cuando se me pare de frente a mí. Yo tengo que pelear la batalla por mi familia. Yo necesito ese aceite fresco en mi vida. Usted puede quizás decir: hoy yo quiero ese aceite fresco, me quiero preparar para mi venida. Quizás usted esté cansado, esté agotado. Quizás usted se ve sin esperanza y sin salida. Entonces yo estoy aquí para decirle: usted y yo necesitamos un aceite fresco. Necesitamos una unción nueva. Y esa unción nueva nos va a habilitar para seguir adelante, para seguir esta batalla, para conquistar, para esperar su venida. Ese aceite fresco, y yo siento el Espíritu de Dios, y ese aceite fresco quiere venir a su casa, a su matrimonio, y renovarlo. Quiere renovar su relación con sus hijos, quiere renovar su ministerio. Si quizás sos un líder de casa de paz y tiene su casa de paz estancada, usted puede recibir de ese aceite fresco hoy y puede volver a comenzar una nueva temporada en su vida. Y yo quiero orar en esta mañana por todo aquel que necesite un aceite fresco. Allí en su casa, levante sus manos al cielo. Voy a pedirle al Señor que traiga su aceite fresco. Si usted ora en el Espíritu, comienza a orar en el Espíritu. Comience a orar en el Espíritu, comience a orar en lenguas hoy. Porque Dios le va a dar un aceite fresco hoy a su vida. Dios le va a dar un nuevo comienzo. Dios le va a dar un renovar a su vida, para que usted entre por las puertas que Dios tiene para usted, para que usted espere la venida del Señor, para que no dependa de otros, para que haya un reinicio en su casa, en su vida, en su familia, en sus finanzas, por el Espíritu Santo de Dios. Vamos, levante sus manos al cielo, allá donde usted se encuentra en su casa. Shakatoro baba kotoro mama ya shikatara mama rama shokotoro maya shakatara mama rima shokotoro mama ya shikatara rima shikatoro maya shokotoro mama katoro mama ya shokotoro. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo declaro un aceite fresco sobre esta generación, Señor, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre este ministerio, Señor. Declaro un aceite fresco, Señor, un renovar en la unción, Señor. Esa unción que nos cambia de posición espiritual, Señor, y nos lleva, Señor, a la posición de la conquista. Nos lleva a la posición de la batalla, Señor. Nos lleva a la posición de las promesas y la victoria, Señor. Padre, yo oro, Señor, por esta generación, Padre, y declaro que ellos reciben el aceite, del aceite fresco ahora. Ellos reciben el aceite fresco. Vamos ahora en el Espíritu. Shokotoro mama, kuturo mama, riba shakatoro maya shikatoro mama, rihakotoro maya shokotoro mama, kuturu maya shokotoro mama, ramakotoro maya shikatoro mama shikatara. Shokotoro mama kotoro maya shikatoro mama kotoro baba rima shakatara mama kotoro maya shikatara baba. Vamos, reciba ese aceite fresco ahora. Reciba esa unción fresca ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, yo declaro señales en la casa, escarcha en las manos, aceite en las manos, Señor, calzas en los dientes, Señor. Padre, aquellos que han estado enfermos, Señor, por largo tiempo, Señor, Padre, yo oro por ellos, Señor, con esta unción nueva, con esta unción fresca, Señor, y declaro sanidad en los cuerpos. Vamos, ponte la mano donde te duele. Ponte la mano donde tienes la enfermedad. Yo declaro sanidad ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Se rompe el yugo del diablo, porque la unción viene para romper los yugos. La unción viene para romper las cadenas. La unción viene, el Espíritu
Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado el Señor para dar libertad a los cautivos. Hoy toda opresión de depresión, toda opresión demoníaca se rompe ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, por el aceite fresco, Señor, el aceite fresco, Señor, declaro un aceite fresco sobre Centro Mundial de Gloria. Declaro un aceite fresco, una renovación sobre el ministerio, Señor, sobre el ministerio de la alabanza, sobre el ministerio de la intercesión, de la danza, de la consolidación. Un aceite fresco, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Un aceite fresco, una renovación nueva para este ministerio, para este llamado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Shakatara baba roba shokotoro baba kotoro mama y katara baba shokotoro mama. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy la gloria, Señor, en esta mañana, Señor. Te doy la honra, te doy la alabanza, te doy la adoración, te doy el honor, te doy el poder, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo. Y te doy gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mi amada iglesia, llévese ese aceite fresco para su vida y vea la gloria de Dios en este mes que Dios quiere traer a nuestra vida. Ese aceite fresco será un cerco de protección frente a todo ataque de las tinieblas. Yo le doy gracias al Señor, les bendigo, les amamos mucho y deseamos que el reino de Dios y su justicia se establezca sobre su vida hoy y siempre. Que el Señor les bendiga y que tenga una semana llena de bendición.